estar en clase. Imagine los profesores que no sabían nada de tecnología, ¿cómo nos habrá ido? No sé, después se acostumbra uno. Pero para aprender nos tocó buscar un ingeniero que nos ayudara. Nosotros, gracias a Dios, tenemos a Carlos Augusto, Buenos que días, profesora. muy buenos días, que trabaja para colaborarnos en todo lo que necesitamos en esta parte de los sistemas, además porque él es ingeniero de sistemas, ¿cierto? Entonces, fíjese que este ha sido un momento en la historia en que a los ingenieros de sistemas les debe haber ido muy bien y donde se dieron cuenta el resto de la humanidad de la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación. Imagínense los sacerdotes transmitiendo a través de las redes, los jueces haciendo audiencias también a través de las redes, los profesores haciendo sus clases. Los únicos que de pronto han tenido que atender a la gente personalmente han sido los médicos y las enfermeras, porque es difícil atender a un paciente por internet, ¿no? Entonces, buenos días, Nicole, Albeiro y Juan Diego, que han sido como los primeros participantes. Bienvenidos a la clase número 5 y a la última clase de ética. Esta es la última. ¿Cómo? Ya. Esta es la última clase de ética, entonces para que ustedes sepan. Ay, me perdí. Entonces, han estado en 5 clases. Buenos días, Karen. Estoy tomando nota. Buenos días, Carol. Por favor, se reportan. Carol. Buenos días. Buenos días, María Fernanda. Ay, saluden con energía. Se bañaron, se vistieron, se desayunaron. No están en la cama durmiendo. Buenos días, Tatiana. Profe, buenos días. Muy buenos días. Ya saludé, Tatiana. Buenos días, Joer. Buenos días, Joer. Buenos días, Joer. ¿Me están oyendo? ¿Sí o no? Creo que Sí, no. profesora, sí se la está oyendo. Gracias, oyemos. ¿Sí la oyemos? Joer, Oímos. muy buenos días. Buenos días, profe. Juan David, hágame un favor, ¿en cuántas clases de ética ha estado? Porque aquí me aparece que en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta no estuvo. Juan David García. Tatiana, Nicole, María Fernanda, Carol, Karen, Juan Diego, Joer, Albeiro, Mauro, buenos días. Juan David, estoy esperando que se reporte. Es profe. Bien, hoy vamos a trabajar el helenismo, la Grecia helénica. Todavía no le estoy compartiendo. Voy a compartir. Me dicen cuando ya esté compartiendo el video.
es el período helenístico. ¿Ya estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Lo pueden ver? ¿Sí o no? Señora. Ahora sí ya, profe. Espérenme, mi cámara y para que no me distorsione, listo. Bueno, periodo helenístico. Obra, la naturaleza y el prefiere proporciones más esbeltas y cabezas más pequeñas, delatando una actitud más naturalista que las generaciones anteriores. Su obra más importante es el Apoxiomenos, estatua realizada en bronce en la que representa a un joven atleta, el polvo y aceite que cubre su cuerpo. Su rostro es de formas llenas, con boca y ojos pequeños, en los que no podemos apreciar ni el ensueño. Numerosas copias romanas que se hicieron, escribió. Agripa dedicó esta estatua delante de sus termas, admirada por el emperador. El deseo de hacer que se le llevaran a la cámara. Pero el pueblo romano manifestó tanta firmeza que con grandes clamores en el teatro reclamó la reposición de Apoxiómeno. Y el emperador la devolvió a su sitio, por más que la estatua le entusiasmaba. En la casa del fauno se encontró un mosaico de casi 3,5 metros de longitud, en el que se muestra la victoria de Alejandro sobre Darío en la batalla de Isos. Se trata de una copia de la pintura que suele atribuirse a Filóxeno de puse durante algún tiempo a Apple como autor. En la magnífica copia se contemplar los últimos esplendores de la tetracromía y la cumplió en perspectiva, de miradas dramáticas y de esfuerzos verdaderamente abrumador. Todo ello junto a reflejos de armas y una composición tan hábil que perdurará en la iconografía bélica hasta el Y las de Piero de la Francesca presentan menor complejidad y menor de composición. Más bien, nos hallaríamos aquí al nivel de la rendición de Breda de Velázquez. Esta copia romana conservada en la Biblioteca Vaticana representaría la boda de Alejandro Magno con Roxana, princesa iranía, hija de Osiartes, con quien el rey macedonio tendrá un hijo póstumo llamado también Alejandro. Plutarco se casó profundamente enamorado, aunque no debemos dejar de lado la cuestión diplomática del enlace. Con este matrimonio aumentó la desconfianza de un amplio sector de militares macedonios. Roxana es aconsejada por Peito, usa de la persuasión que suele aparecer en el cortejo de Afrodita. Alejandro, ataviado a la manera de Bacco, espera a que termine la conversación. El digo que pasa esta copia romana fue realizado por Etío. El teatro griego más famoso es el de construido por Polícleto el Joven a finales del siglo IV a.C. Esenciales en el teatro. Se utilizó un desnivel natural del terreno de 4 metros para edificar una de 20 metros, que se divide en dos. El del hemiciclo, una treintena de gradas cada uno, mientras que en la zona superior se hallan 20 gradas cada uno. En total, podía albergar hasta 15.000 espectadores. Como bien dijo Pausanias, Teatros de los romanos sobrepasan a todos los demás en ornamentación. El de los arcadios lo sobrepasa en el tamaño. Pero ¿qué arquitecto podría competir en cuanto a belleza y armonía? Polícleto. Polícleto, el que erigió tanto el teatro como también el edificio redondo. La construcción de este impresionante edificio debió comenzar poco después del 90 a.C. El altar de Pérgamo sigue un esquema que ya tenía precedentes, pero con una relación de alturas desacostumbrada.
En lugar de un friso bajo con una alta columnata, que era lo más normal, aquí lo que hallamos es un enorme podio, con su fabuloso friso esculpido y su majestuosa escalera, y por encima una columnata de escasa altura. La parte esencial del altar es su podio, y por tanto el alto friso que lo recubre. En él se desarrollaba la lucha de los dioses contra los gigantes, fuerzas del desorden y de lo irracional. Rodeando a las soberanas figuras de Zeus y Atenea, todas las deidades, con sus animales correspondientes, rechazan la acometida de los brutales y monstruosos hijos de la tierra. De todos los artistas que trabajaron en los relieves procedentes de distintas ciudades, Pérgamo, Atenas, Trayes, quizá Rodas, salió un estilo unitario, lo que se suele llamar segunda escuela pergaménica. Un ambiente donde las telas se abultan y anudan, donde las caras viven la tensión y el anhelo hasta mucho más allá de lo que Escopas concibiera, donde el sol brilla sobre las superficies como si las plasmase a grandes pinceladas, pero donde cualquier calidad, tela, piel, escamas, recibe un tratamiento individualizado y convincente. Boeto de Calcedonia es el autor del conocido grupo del Niño de la Oca, llegado a nosotros en varias copias. Debía de ser un tema bastante común que tenía su lugar en los santuarios de Asclepio. La obra de Boeto logró un éxito muy particular gracias a las carnes realistas y blandas del niño y el uso un tanto irónico de la estructura piramidal que se empleaba en Pérgamo para plasmar gestas heroicas. Todo hubo de contribuir a su fama. Es la obra más famosa del neoaticismo. Fue en 1820, generando a su alrededor importantes dosis de literatura. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa. El abrazo imposible de la Venus de Milo. Escribió sobre ella Rubén Darío. Desconocemos cuál es su autor, apuntándose a un tal Alejandro o a Gesandro, basándose en una dudosísima inscripción. Se trataría de una magistral adaptación de una obra atribuida a veces a Lisipo, la Afrodita de Capua. Posiblemente llevaba en mano una manzana, símbolo de la de Milo, pero lo principal es el modo en que el artista logró un movimiento ondulante del cuerpo, dando vida y vibración al elegante y frío esquema clásico. La combinación de estructura clásica y realismo anatómico sería la razón del aprecio popular que tiene la Venus, una de las obras maestras que conserva el Museo del Louvre. Hoy en el salón, ¿a quién ustedes le llaman arquitecto? A la ingeniería civil. ¿A Profesora, ¿Por qué? ¿Qué le gusta del arte? Mientras proyecto el video. amamos nuestras cosas en un cuarto, en una artesanal. Que son todo arte. Nicole, ¿por qué es importante el arte? Nicole, bueno, me va a tocar cerrarles el salón porque hay 13 participantes. Los quiero escuchar.
es como un elemento esencial en el desarrollo y la evolución del hombre, mediante el cual se expresa una visión personal. Natalie, para usted, ¿por qué es importante el arte? ¿A usted les gustan las películas? ¿Los juegos de video? Bueno, yo voy a dejar inscritos en clase. Además, hago de cuenta que no estuvieron en el salón. ¿Listo? Los escucho. Porque el arte llena las necesidades estéticas y recreativas del ser humano. No tienen que ponerse a rebuscar por allá. Hablen de lo que ustedes saben. ¿A ustedes les gusta bailar? Al que le gusta bailar, bailar es un arte. Profe, porque es una forma de distraerse de la vida común. Sí. ¿A ustedes les gusta pintar? Pintar también es un arte. Cocinar es un arte. Hacer cine es un arte. Es una Yo forma creo de que expresarse. hoy es una forma de expresar los sentimientos, es una forma de expresar los sentimientos, las emociones. Los artistas en cada una de las obras que elaboran lo que hacen es expresar lo que están sintiendo en el momento. ¿Listo? Vamos a ver este otro video muy corto. Las conquistas de Alejandro Magno a finales del siglo IV antes de Cristo marcaron el principio de lo que llegó a conocerse como el helenismo, periodo de 3 siglos en los que el lenguaje y cultura griegos dominaron todo el área mediterránea. El reino más floreciente era Egipto, cuyo gran puerto, Alejandría, se convirtió en el centro intelectual y comercial del helenismo. A finales del primer siglo antes de Cristo, el mundo del helenismo sucumbió ante el poder de Roma, cuyo vasto imperio se extendió desde el Mediterráneo hasta las islas británicas. El rápido crecimiento del Imperio Romano fue posible gracias a los grandes proyectos de construcción. Magníficos acueductos llevaban agua a través de considerables distancias y se construyó una inmensa red de carreteras que unían todas las ciudades romanas. En muchos aspectos, la cultura romana era una continuación del helenismo. Aunque ambas tradiciones partían de formas idealizadas de la Grecia clásica, el arte romano tendía más hacia el realismo y la descripción exacta de los hechos históricos. La guerra civil y las invasiones bárbaras llevaron al declive y, finalmente, a la caída de Roma, aunque todavía hoy permanecen muchos legados de la cultura helenística y romana, como los meses del calendario, el alfabeto y muchos de nuestros conceptos legales. Las conquistas. Un video para ampliar un poco más sobre lo que es el helenismo, ¿cierto? Entonces, el helenismo es un periodo histórico de la civilización griega. Es un periodo histórico de la civilización griega. Ya les comparto el taller. Que comprende aproximadamente desde la época de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo. Por eso en el video nos decía que era una época de 3 siglos ubicada en el Mediterráneo, y que uno de los sitios más importantes pues fue Egipto, con una de las ciudades también más importantes de Egipto, que es Alejandría, que fue el centro intelectual y comercial de la época del helenismo. Se caracterizó por el desarrollo de la arquitectura, de la ingeniería, eso no es nuevo. ¿Cuáles fueron las obras más importantes en ese aspecto? Pues los acueductos y las carreteras que ya en su época las hicieron. Fueron cerca de 300 años en donde la cultura griega cambió radicalmente al entrar en contacto con otros pueblos de Asia como producto de las conquistas de Alejandro Magno.
Alejandro extendió las fronteras del imperio, recuerden que fue uno de los grandes conquistadores, hasta la India, permitiendo que la cultura griega se enriqueciera con los aportes de otros pueblos. O sea, el imperio de él fue sumamente grande. Sin embargo, las polis o los pueblos o las pequeñas ciudades griegas decayeron por las luchas políticas y la presencia de elementos ajenos a las tradiciones ancestrales. Lo propio de esta época es el cosmopolitismo, una multiplicidad de visiones culturales, eso es el ser cosmopolita, y a la vez la desorientación de los individuos que no encontraban en qué creer, o sea, había muchas cosas a su alrededor y ellos estaban confundidos. Entonces, vamos a revisar el taller. Observen las figuras. La época helenística, el modo de vida griego se extendió por una gran parte del mundo antiguo, de Egipto a la India. La gente aprendía a hablar griego, vestía al estilo griego. La vida en las ciudades como las griegas adoraban a los dioses griegos, eran politeístas, se ejercitaban en gimnasios y asistían a ver las tragedias y las comedias. Acuérdense que la arquitectura les permitió tener los teatros más importantes en la historia, nunca se han vuelto a construir obras de esa magnificencia. En la arquitectura, la época helénica recrea el orden dórico, considerado como un perfeccionamiento del dórico. Observen las columnas típicas de la época con las que adornaban las construcciones arquitectónicas. ¿Cuál es el significado que tiene cada una de estas palabras? Arquitrabe, capitel, base, plinto y friso. De estas palabras, Diego, ¿usted cuál conoce por experiencia propia? Juan Diego. ¿Perfecto? La palabra arquitrabe viene de la palabra arquitecto y es el nombre masculino es arquitectura, es la parte inferior de las tres que constituyen el entablamiento de un edificio clásico. Entonces miremos aquí la A, ¿sí alcanzan a observar? Nicole, Dana. En esta es una columna de una construcción de un edificio. El arquitrabe, entonces observémoslo aquí. La parte inferior de las tres que constituyen el entablamiento de un edificio clásico. Ahora el capitel. ¿Qué será entonces el capitel? La parte decorativa de la columna. Entonces aquí la tenemos ahí. Si ve que tiene unas figuritas y que aparenta una corona, recibe está enclaustrada en la columna. Ahora miremos qué es la base. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el templo, en la iglesia. Podemos observar estas partecitas. Entonces, la base, obsérvenla donde está la C. ¿Qué pueden decir de la base? Que es la que sostiene o donde está incrustada la columna, ¿cierto? Y el friso, ¿qué podemos decir del friso? Que es una parte que se sobrepone al plinto, perdón, si vamos por aquí, el plinto, entonces es la base que se sobrepone a la base, la otra base, es un refuerzo, diría yo, ¿no? Y la E, que es el friso, obsérvenlo arriba, ¿qué es? Nosotros en lo que conocemos del friso es con lo que le colocan a las paredes cuando hacen una casa. El friso se lo colocan sobre el ladrillo, ¿cierto? Lo colocan generalmente en cemento, le hacen una nueva capa y a eso le llamamos friso. En este caso de la arquitectura, observen el friso que está sobre el arquitrabe. ¿Lo pueden observar? Y tiene una decoración
le colocan figuras que pueden ser, que son figuras geométricas, utilizan generalmente cuadritos, curvas, las que quieran hacer. Consulto la imagen de la Casa Blanca de los Estados Unidos e identifico el tipo de columnas que tiene. ¿Ustedes han visto la Casa Blanca de los Estados Unidos en fotografías? Sí, ¿Qué clase de columnas tiene? jónico. O jon- ¿Por, sí, jónico. por qué dice? Porque mirando las columnas de la Casa Blanca y las columnas de la hoja, pues son parecidas, ¿no? Ok, ya les voy a compartir una foto imagen de la Casa Blanca. Ah, caramba. Un segundito. Ay, esto se demora tanto. Pero ustedes ya tienen una imagen ahí en la mente de lo que es la Casa Blanca. Ya se la comparto. Entonces, podemos hablar. ¿Ya la pueden ver? Sí, señora. Bueno, hablemos. ¿Qué clase de columnas tiene la Casa Blanca? Graves, como lo menciona el texto. Capiteles, tiene bases, tiene piso. ¿Por qué ustedes creen que a ciertos edificios los llaman capitolios? ¿Sí la están viendo? No. Yo no sé por qué me siento frustrada con grado octavo. Es el único grado donde los estudiantes somos. Bueno, yo voy a retirarlos de la clase porque no están en clase. Profe, sí se ve la imagen. Sobre el tema, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué tipo de columnas tiene la Casa Blanca? ¿Tiene arquitraves? ¿Tiene capiteles? ¿Tiene base? ¿Tiene plinto? ¿Tiene frisos? Obsérvenlas. Yo creo que observando esta imagen de la Casa Blanca, ahí podemos observar todas las que están en la guía. ¿Tienen a la mano la guía? Bien. Entonces, esto es para mostrarles que en la arquitectura moderna se han tomado las ideas ¿de qué? De épocas anteriores. O sea, los arquitectos revisan la arquitectura clásica, la arquitectura helénica, la arquitectura antigua para hacer las construcciones y hacerle los adornos a las construcciones que hacen, a los edificios que hacen. Después dice, consulto la imagen de Estados Unidos e identifico el tipo de columnas que tiene. Después escojo una columna y la dibujo en mi cuaderno. Bien. Leo y comprendo una vida cosmopolita. Recibe este nombre la filosofía desarrollada durante el helenismo. Les voy a explicar qué es cosmopolita. Se dice que California ha sido un pueblo cosmopolita. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque a California desde siempre ha venido gente
de todos los lugares, incluso de diferentes lugares del mundo. Entonces, la gente de California ha sido la mezcla de gente de muchos lugares. Ustedes se preguntarán, cada uno de ustedes, si me perdona Albeiro, ¿puedo colocarlo como ejemplo, Albeiro? ¿Me disculpo? Sí, profe. Bueno, ¿de dónde es su papá? No quién es su papá, ¿de dónde es su papá? Mi papá es del Banco Magdalena. Del Banco Magdalena. Y usted nació aquí en California, hijo de una californiana con un señor del Banco Magdalena. Juan Diego, ¿de dónde son sus papás? Mi mamá es de Betas. Entonces, si ven, ya tenemos otro municipio, Betas, ya tenemos el Banco Magdalena y tenemos a Betas. Luisa Fernanda, ¿de dónde es su mamá? Me perdonan la pregunta, ¿no? Para enseñarles qué es cosmopolita. Luisa. Cucunua, Cundinamarca. Y lo estoy haciendo a propósito porque sé que tienen papás de otros lugares, por eso les estoy preguntando a ciertas personas, de Cucunubá, ¿cierto? Ahora, Carol Durán, ¿de dónde son sus papás? Mamá de San Alberto César y mi papá de Suratá. Y yo no tenía ni idea de dónde era su mamá, de San Alberto César, ya tenemos Suratá, San Alberto, Cucunubá, Betas, se me olvidó el nombre, el Banco Magdalena, creo que fue. Sí. Dana, ¿de dónde son sus papás? Dana. Bueno, Dana no nos quiere contar. Por aquí me falta Natalie, ¿de dónde es su papá? Natalie. De California. Gracias, Natalie. Ay, creo que no tengo gente, bueno, si estuvieran todos en clase, entonces nos daríamos cuenta de cuántas personas distintas del municipio de California han estado en California. Entonces, California, la sociedad o la gente de California es un grupo de personas que provienen de diferentes culturas, de diferentes municipios, de diferentes lugares del país y que por lo tanto se tienen costumbres de muchos lugares diferentes. Eso es lo que hace que un pueblo sea cosmopolita. Una persona cosmopolita es una persona que ha viajado por muchos lugares del mundo, que conoce diferentes países, diferentes culturas y considera que cualquier parte del mundo es su patria, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un pueblo cosmopolita es algo así como California, un pueblo a donde han llegado muchas culturas y se han quedado en sus hijos las costumbres de diferentes pueblos, ¿cierto? De diferentes regiones. Recibe este nombre la filosofía desarrollada durante el helenismo, periodo que abarca en el sentido estricto desde la creación del imperio griego por Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C. hasta la conquista de la nación griega por los romanos en la mitad del siglo II a.C. En esta última etapa del pensamiento no encontramos filósofos de la talla de Platón y Aristóteles, ni tampoco una filosofía sistemática que abarque los más importantes temas de la filosofía, ontología, teoría del conocimiento o ética. Las preocupaciones filosóficas fundamentales se refieren a cuestiones morales y a la felicidad. Entonces, el tema principal es el ideal del sabio, el filósofo que mediante el uso de su razón consigue la vida buena y el equilibrio emocional que le permite sobrellevar felizmente las distintas circunstancias de la vida. La filosofía se convierte en el saber práctico que faculta a quien la consigue, a quien le sigue el autodominio y la paz interior. O sea, para ellos, la felicidad del hombre está en tener el autodominio y tener la paz interior.
¿Quiénes son los representantes más importantes de esta época? Platón y Aristóteles. ¿Listo? Tengo en cuenta el cuadro cronológico de la claridad cognitiva y respondo, ¿qué corrientes filosóficas aparecen en esta época? Entonces, ¿cuáles son las corrientes filosóficas del helenismo? Tenemos el epicureísmo, ¿cierto? El epicureísmo, cuyo máximo representante es Epicuro, y la filosofía es el placer moderado. ¿Saben qué es el placer moderado? Pues el no excederse en la búsqueda del placer, ¿cierto? Epicuro estableció su escuela en Atenas, en un lugar llamado El Jardín, y allí se dedicó a enseñar a sus discípulos los principios morales que orientaban la vida de la familia, los amigos y los discípulos. La doctrina central de Epicuro se centra en la búsqueda de la felicidad. Eso es lo que deben saber de Epicuro, la búsqueda de la felicidad. ¿Listo? Él dejó unos tetrafármacos, especialmente él dijo que no hay que temerle a la muerte, que la muerte es un acontecimiento natural que no debe aterrorizarnos, porque cuando la muerte es, nosotros ya no somos, y mientras nosotros somos, pues la muerte no es. Entonces, que no vale la pena pensar sobre la muerte cotidianamente. ¿Listo? Entonces, una de las corrientes del helenismo es el epicureísmo, la otra corriente y su máximo representante entonces es Epicuro. Otra corriente del helenismo es el estoicismo. La característica principal del estoicismo es la apatía. Del epicureísmo, la característica principal es la felicidad, no se les olvide. Del estoicismo, entonces, es la apatía. ¿Qué es la apatía? Pues es el deseo de vivir serenamente, sin perturbaciones, ¿ya? El máximo representante fue Zenón de Sitio. Zenón de Sitio. Y al igual que los epicúreos, el interés de ellos era la búsqueda de la felicidad personal. También tenemos a los estoicos. Los estoicos tenían en la escuela, en un lugar que se llamaba la Estoa, y el objetivo de ellos era llegar a la ataraxia, es decir, la imperturbabilidad del alma. O sea, para ellos era la búsqueda de la máxima tranquilidad, que nadie les perturbara. Están también la escuela de los cínicos. El máximo representante es Antístenes. Y otro representante es Diógenes. Diógenes es el llamado el filósofo del tonel, el que representa el Chavo del Ocho, aquel que no necesita de nada, que no quiere nada de cosas materiales y vive con lo estrictamente necesario. El nombre de cínicos tiene un doble origen. Por un lado, porque estos pensadores se reunían en un lugar llamado Gimnasio de Cinosarges, que significa perro ágil, pero también porque estos filósofos de alguna manera imitaban con su vida a los perros callejeros, o sea, ellos podían vivir en cualquier parte, comer cualquier cosa, a ellos no les interesaba acumular nada, vivían donde les daba sueño, ahí dormían, cuando les daba hambre comían, esos son los cínicos. ¿Listo? Y la otra corriente del helenismo son los escépticos. El escepticismo es una escuela de pensamiento helenista que viene de la palabra exkeptomai, que significa mirar cuidadosamente o examinar atentamente. Los escépticos se caracterizan porque ellos no creen en nada, ellos creen que nada es posible, ellos no se arriesgan. Su máximo representante fue Pirrón. Este pensador considera que nunca podemos conocer las cosas tal como son, sino con sus apariencias. Entonces vamos a repasar cuáles son las corrientes filosóficas helenísticas. La primera, el epicureísmo, con su máximo representante Epicúreo y su objetivo, la búsqueda de la felicidad. La segunda, el estoicismo y su característica es la apatía.
su representante está Zenón de Sitio y también está Séneca. Después tenemos a los estoicos, y los estoicos se dividen en cínicos y escépticos. Los cínicos, su máximo representante es Antístenes y Diógenes, son los dos. Entre los escépticos, entonces tenemos a Pirrón. Bien, esas son prácticamente las características de las corrientes helenísticas: epicureísmo, estoicismo, escepticismo y los cínicos. Para los cínicos, la felicidad consiste en una vida conforme a la naturaleza, tranquila, sencilla y plena. Por eso ellos no desean más cosas de lo necesario. Para los escépticos, nada se puede conocer con absoluta certeza. Para los estoicos, la felicidad está en permanecer con el alma imperturbable. O sea, ellos lo que buscan en su vida es la imperturbabilidad del alma. Y para el epicureísmo, la felicidad está en el placer y la ausencia del dolor. ¿Listo? Eso para responder el punto número 1. Del texto anterior, una vida cosmopolita, ¿cuál es el tema constante en esta nueva corrientes? Nicole. Es el ideal del sabio, el filósofo que mediante el uso de su razón consigue la vida buena y el equilibrio emocional que le permite sobrellevar felizmente las distintas circunstancias de su vida. Yo, Nicole. Construyo los pensamientos con sus respectivos mentefactos acerca de la filosofía helénica. O sea, tienen que consultar cada una de las escuelas del helenismo y describirlas. ¿Cuáles? El epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo y el cinismo, y a cada uno le hacen un mentefacto. ¿Listo? Después dice, consulto por qué la polis desaparece y aparecen las monarquías. Describo cuál fue la época que más me gustó, de las 3 épocas que trabajamos, la del taller 10, taller 9 y taller 8. ¿Listo? Entonces los dejo con los 2 últimos puntos que son los que faltan por desarrollar, y el taller lo suben máximo hasta el sábado 12. Tienen la bondad de preparar la evaluación, que será el jueves de hoy en 8 días. Les recuerdo, después de que haga la evaluación, no recibo ningún taller pendiente, así que por favor le informan a sus compañeros que talleres pendientes de ética los deben subir antes de la evaluación de todos los talleres, que es el jueves. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Chao, profesora. Que estén muy bien.